Fíjate, yo me acuerdo mucho, güey. Yo me acuerdo cuando mataron a Paco, güey. O sea, yo me acuerdo que yo lo estaba viendo en la televisión mexicana, güey. Y obviamente eso fue una nota nacional. O sea, eso fue semanas enteras hablando del tema de Paco. Y como todo en la televisión, güey, se comenzó a convertir en una telenovela esa madre, güey. O sea, y era y en las calles, en las escuelas, o sea, todo. ¿Quién crees que mató a Paco, güey? No, yo creo que sí fue Mario, o sea, era un tema que se hablaba, o sea, porque era un tema nacional. Yo sí creo, porque yo sí me acuerdo mucho, güey. O sea, los primeros inicios de la cobertura de Paco, o sea, todo eso que pasa en los documentales, yo me acuerdo mucho, güey. O sea, sí llegó un momento donde comenzó a cambiar la narrativa de las televisoras, güey. O sea, donde se empezaron a ir contra el ingeniero Cárdenas, güey. Yo sí me acuerdo mucho. Me acuerdo, yo estaba viendo cuando salió una Salinas Pliego en plena transmisión nacional. Y güey, en contra de Cárdenas, güey. Obviamente yo no comprendía muchas cosas, güey. Ya después vas comprendiendo cómo estaba ese tema, güey. De entrada, si era un móvil del crimen organizado, sí lo tenía que ver absorbido el gobierno federal. O sea, forzosamente, güey. Tenemos que entender también el contexto, güey. Cárdenas entra a ser el jefe de gobierno del Distrito Federal cuando se hace la primera elección para escoger a su gobernante la Ciudad de México, güey. Antes no había elección para escoger al jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ese lo designaba directamente el presidente de la República, güey. Cárdenas por primera vez llega a una elección en la Ciudad de México. Es el primer jefe de gobierno, güey, para que me entiendas. Antes no existía esa figura, sino existía el encargado de despacho que lo designaba el gobierno federal, güey. Entonces, en ese contexto, güey, obviamente llega a la izquierda, un PRI debilitado, y que obviamente Cárdenas tenía la responsabilidad de que el crimen organizado, la inseguridad en la Ciudad de México empezaba a percibirse, güey. En esa época es cuando se empieza a percibir lo que luego, eres chilango, déjame escondo la cartera, güey. O sea, esa figura de que el chilango te va a transar y la chingada y el de ya se la saben y se empieza a construir en los 90, o sea, en esa época, güey. Y entonces la Ciudad de México comenzaba a tener muchos grados ya de inseguridad. Empezábamos a saber que la organización de Tepito, o sea, con muchas cédulas que tenían control sobre la Ciudad de México, güey. Y empezaba a haber grandes índices de asaltos en la Ciudad de México, güey. Empezó a crecer mucho, güey. Obviamente que cuando asesinan a Paco, las televisoras comienzan a cambiar su discurso y más TV Azteca. Porque TV Azteca ya tenía más de 3 años pagados de patrocinadores del programa de Paco, güey. Por eso la serie, si te fijas, le dice Salinas Pliego a Mario, que le dice, el show debe de continuar, porque ya tenían pagado. Imagínate cuánto simbolizaba en una televisora que era su programa prime, o sea, su programa estelar, a las 2 de la tarde, güey. O sea, en el horario familiar top, güey, cuando la gente se sentaba a comer, güey. ¿Cuánto no habrán tenido de pérdida en temas de patrocinio por 3 años, güey? Comienza, por eso digo, entiendo la narrativa, güey, pero también TV Azteca, güey, se dejó ir a la yugular como no tienes una idea. Y también entendamos, güey,
la convulsión política que en ese momento se estaba desarrollando, güey. Iba a ser la transición. Iba a llegar el Fox, güey. Pero como nota también, no se mencionó, pero en el 2000 quien llegó a ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México fue Andrés Manuel López Obrador, güey. O sea, el actual presidente de la República, güey. Sí, ya sabemos. Por eso, desde allá se tiene toda una historia entre Andrés Manuel y Salinas Pliego, güey. Por eso, o sea, todo México es muy chico, güey. ¿Sí? Yo creo que al procurador sí se le salió de las manos muchos temas, güey. Tenía mucha presión, güey. Y recuerda, la Procuración de Justicia no tenía nada que ver a lo que hoy es hoy. ¿Sí? O sea, hoy ya tienes derechos humanos, güey. Que ya procuran otras cosas y la chinga. No, güey. En aquel tiempo, güey, los judiciales, o sea, los judiciales eran los judiciales, papi. O sea, ellos aquí no, de que, ay, es que me pegó. Y no, güey, esos güey llegaban. Güey, a mí una vez me raparon, güey. Estando en la cancha, llegaron y a todos nos pusieron así boca abajo. Y a todos nos raparon pelones, güey. Ya nos decían que los pelones de la zarcita, güey. Y yo morro menor de edad, güey. O sea, a estos güeyes se les valía más. Yo creo que se les salió de control ese tema, güey. Él pudo haber mandado la investigación porque todo lo que tenía que ver con crímenes así se tenía que mandar forzosamente, güey. Yo creo que la orden fue: tú resuelve para nosotros, pues, llevarnos la medalla, güey. Chalecársela. Y yo creo que ahí es donde se le salió de control al procurador. Pues es que hay muchas cosas que se platican ahí, güey. Hay unos testimonios que se platican ahí, güey. O sea, obviamente muy ensalzados, pues, para el tema de drama de la misma serie, güey. Como en ese tipo de serie, que es lo que platicamos contigo el otro día, güey. Ese tipo de series no te dan una narrativa real de lo que pasó. Es una narrativa, pues, con dramatizada, pues, para darle más impacto a la historia que esté desarrollando, güey. Pero obviamente tienen sus toques de verdad, güey. Ese tema de que al procurador le dicen, ¿sabes qué, güey? Pues es que tienes que solucionarlo, pero que no le dañe la candidatura a Temo Cárdenas, güey. Entonces fue donde el procurador empieza a hacer y deshacer, porque ya otra investigación que incluso se había metido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, güey, que incluso ahí se dice, es la primera vez en la historia donde la Procuraduría de Justicia rechaza una sugerencia o una orden de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que era dejar en libertad a la güera, güey. ¿Por qué? Porque obviamente al dejarle en libertad, güey, como lo muestran en la serie, era cambiar la línea de investigación. ¿Y cuál era la línea de investigación que se iba a llevar? ¿Por qué había tanta falsedad de declaraciones que venían directamente de la Procuraduría General de Justicia, güey? Al llevar la línea de investigación por ese rumbo, pues iban a dar cuenta de la verdad que marca el procurador al final de la serie, güey. De la fabricación de testigos, güey, la fabricación de testimonios, cómo estuvo alrededor, o sea, como que utilizaron el tema de Paco, pues, para hacer una canalización de testigos, güey, que no mancharan la candidatura a la presidencia de la República de Temo Cárdenas, güey. Entonces, pues no le convenía a la Procuraduría y no le convenía a la candidatura, güey. Por eso hacen hincapié. Ya que, o sea, fabrica otra versión, pero que no vaya a manchar la candidatura. Porque, a ver, güey, ¿de en qué le iba a beneficiar a Temo Cárdenas que no que haya sido un asesinato de una estrella de televisión, güey? Eso ya pasaría a segundo término. Sino que un asesinato, güey, estuviera tan manchado por la Procuraduría de Justicia, güey. No, pero siendo sí, jefe de gobierno. Pero sí influía quién era Paco, güey. Influía en el sentido de la magnitud que se hizo, del escándalo que se hizo. Wey. Porque asesinatos, puta, güey. No, sí, pues un chingo, güey. Y que quedan sin ¿Has oído el podcast de Fausto, güey?
¿Cuál Fausto, güey? Fausto, así se llama Fausto, güey. Lo No, narra güey. el güey que le hace del Benny, güey. ¿Cómo se llama No, güey. ¿Cómo se llama el Benny, güey? El del invierno. Damián Alcázar, Ajá. güey. Te lo recomiendo, está en Spotify, güey. Es de puros crímenes, puras carpetas de investigación que se le dieron o no se le dieron solución, güey. Que data de la época de los 90s, güey. Finales de los 80s, principios de los 90s, y creo que hay 2-3 capítulos de los 2000. Que te das cuenta la magnitud de casos de crímenes que existieron en esa década, que nunca se les dio la importancia que merecían. Llega por ejemplo, en este tema que estamos hablando de Paco Stanley, güey, pues es una nota mundial, güey. ¿Por qué? Por la influencia que tenía Paco Stanley, siendo la estrella, güey, de televisión mejor pagada, siendo el programa estelar en 2 televisoras, primero en Televisa y luego en Azteca. Un crimen nunca visto con anterioridad en México, güey. Y en un periodo próximo a cambiar de gobernantes, güey. Entonces, por eso fue la magnitud que se le dio al pinche tema. Pero sobre todo, la mayor magnitud, güey, que se trataba de una estrella de la televisión, güey. Una figura emblemática de la televisión. Entonces, pues al gobierno de la Ciudad de México, güey, en ese entonces, no le convenía dejar la Ciudad de México o el Distrito Federal texto de una investigación sin pies ni cabeza. No le convenía la candidatura de Temo Cárdenas en ese entonces, que aspiraba a la presidencia de la República. No convenía que se supiera realmente qué es lo que había pasado. Esa es mi vamos a llamarla así, mi teoría, güey. De que no querían que fuera del conocimiento público cómo ya estaba el Distrito Federal, y, o sea, ya tenía presencia del crimen organizado a esa magnitud, güey. Sí. Porque hay que entender también que Televisa era el principal, eran entre sí principales clientes entre el gobierno y, o sea, entre las televisoras y el gobierno, güey. Era donde se movían cantidades exorbitantes de dinero que no le convenía ni al gobierno federal ni a las televisoras. Entonces, de saberse qué es lo que realmente había pasado, güey, de que Paco Stanley estaba inmiscuido en temas del crimen organizado, que eran socios directos con el crimen organizado, y que, como lo dice ahí el procurador, eran la AAA, güey. Los Arellano Félix, Amado Carrillo y los Amezcua, que eran los que andaban detrás estaban detrás de Paco, porque pues tenía sus nexos con los tres, güey. Entonces, imagínate la piedra en el zapato que iba a ser para el gobierno federal, para las televisoras, y qué desmadre se iba a armar en la sociedad en general, güey.